A esta primera conferencia de las 27ª Jornadas de Teología, pedir perdón por la pequeña incomodidad que puede haber al no haber sitio pues cómodo para todos, pero yo creo que siempre es un placer el ver el salón lleno de personas que quieren siempre aprender y que quieren de alguna manera reflexionar en la teología. Como director del Instituto Teológico de Murcia, presento estas jornadas de teología que versan sobre la fe de la Iglesia. Para ello hemos aprovechado, por un lado, el año de la fe vivido el pasado curso, y para explicarlo vamos a utilizar los artículos del credo donde mejor se expresa la fe de la Iglesia. El Instituto Teológico se apoya en las palabras que el Papa Francisco nos decía el pasado 2 de octubre, donde nos recordaba que en el credo la Iglesia siempre ha afirmado la santidad de la Iglesia, porque los primeros cristianos tenían la certeza de que es la acción de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo quien santifica la Iglesia. La Iglesia ofrece a todos la posibilidad de recorrer el camino de la santidad, nos hace encontrar a Jesucristo y nos hace vivir la caridad en el amor a Dios hacia todos. Esta es la idea original que nos movió desde el Centro de Estudios Teológicos franciscano a organizar estas jornadas. No se trata solo de releer teológicamente el credo, sino de recuperar la invitación a transmitir la doctrina católica a la sociedad actual. A ello se ha unido la situación de la Iglesia, que la Iglesia está viviendo en la actualidad. La Iglesia necesita de una nueva evangelización hacia adentro y hacia afuera, y solo desde los principios de la fe expresados en el credo, esto es posible. La fe de la Iglesia no es una mera utopía, debe hacerse realidad en el mundo siempre cambiante, pero para que sea escuchada debe hacerse diálogo con la sociedad. Para ello, desde el Instituto Teológico de Murcia, trabajamos para que la Iglesia pueda dar una respuesta a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, siempre teniendo en cuenta los cambios significativos de la sociedad y salvando el riesgo de que la Iglesia no pierda su identidad. El credo y su reflexión teológica deben conducirnos a la necesidad de superar los miedos a entrar en diálogo con las ciencias humanas. La fe y la razón no son realidades opuestas, al contrario, son realidades que se necesitan y que deben caminar unidas. El Instituto Teológico desea dialogar con las ciencias humanas sin perder la fidelidad al magisterio y a la doctrina católica. La nueva evangelización necesita de esos areópagos donde hacer presente la teología católica, y el Instituto, en sus más de 40 años de existencia, siempre ha tratado de cuidar este diálogo y esa presencia sin distorsionar el mensaje cristiano. Nos gustaría desde el Instituto Teológico que estas jornadas nos llevasen a alcanzar lo que ayer nos recordaba el Papa Francisco en Twitter. Decía el Papa: confirmar el credo es importante para el cristiano, nos da fuerzas para defender la fe y anunciar el Evangelio. Que disfrutemos de estas jornadas, y con estas palabras doy la palabra al profesor Martínez Freneda para que nos presente al conferenciante de esta tarde. Señoras y señoras, buenas noches. Es un honor para mí presentar al profesor Javier Picaza. Él tiene una amplia formación, hizo su doctorado en teología en Salamanca, filosofía con los dominicos en el Angelicum de Roma, y después estudió Sagrada Escritura en el Bíblico con los jesuitas. Ha sido desde los 31 años catedrático de diversas áreas de conocimiento en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. Del tema que va a tratar esta tarde, es decir, sobre el primer artículo del credo, sobre Dios Padre, tiene estos libros escritos: Pensar a Dios, el diccionario teológico, el Dios cristiano, el misterio de Dios, Dios como espíritu y persona, Hijo eterno y espíritu de Dios, las dimensiones de Dios, la respuesta de la Biblia y la divinidad en la Biblia. Figuraros, para presentar, os podéis dar una idea que para presentar al profesor Picaza se necesitarían todas las jornadas, porque
es un patrimonio del pensamiento teológico español, así de claro lo digo y así lo siento, y ha sido una columna vertebral del pensamiento de la Iglesia en España en la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del XXI. Mirad, él no profundiza solo en un tema concreto de la teología. La grandeza del profesor Picaza está que aborda los temas teológicos por paradigmas. Es decir, el tema coge un determinado tema y ve todos los puntos de vista posibles que puedan explicitar y objetivar esa realidad en la cual les acerca. Por eso no es extraño que haya editado tantos diccionarios donde él solo se ha enfrentado a estos temas teológicos en todo el campo del conocimiento posible. Mirad, por ejemplo, tiene el Diccionario de los Pensadores Cristianos en el 2010, Diccionario de las Religiones Monoteístas también en el 2010, Palabras de Amor, un diccionario precioso sobre la guía del amor humano y cristiano, en el 2007, Diccionario Bíblico, Historia y Palabra, en el 2007 también, y el Quiridium Trinitatis, que es una obra que se sostiene de pie, también editado en Salamanca en el 2005. De todas maneras, hoy día, ahora mismo, lo que está impactando del profesor Picaza en el mundo teológico es esta obra descomunal, ¿no?, que es el Comentario al Evangelio de Marcos, editado en Estella, Navarra, en el año 2012. Solo la introducción tiene 200 y pico páginas. Es una persona muy querida por el teológico, muy querida e incluso mimada, porque, y sobre todo, no solo porque le hemos seguido en todas las obras y les hemos publicado las recensiones de sus obras en la revista Cartaginesia, sino últimamente, gracias al profesor Pérez Andreu, no solo le ha dedicado un artículo a este libro en Cartaginesia, sino que también se ha ocupado de ir presentando poco a poco todos los escritos que él hace. Bien, esto es por encima lo que significa el profesor Picaza para el centro y para la teología en España. Ahora te presento, profesor, a la gente que tienes delante, a las personas que tienes delante. Están los distintos niveles que el Instituto Teológico pues lleva adelante en su enseñanza. Están alumnos y profesores de bachiller en teología, alumnos y profesores del bienio de licencia en teología fundamental, están alumnos y profesores del máster de teología, están los alumnos, que es un peso pesado, los veo por allá, de los martes, que es la formación permanente que se da a los cristianos más, diría, más comprometidos o más interesados en la objetivación de la fe. Tienes también a todo este mundo joven de la NECA, que está preparándose para ser profesores de religión. Tienen bastantes religiosas, tanto alumnas como profesoras como asistentes. Y después el profesor Picaza pertenece a la espiritualidad mercedaria. Y ayer en la Iglesia de la Merced, que tenemos el gusto de regentarla y seguirla adelante, pues hay bastante gente de las que asisten a misa y de los grupos que están unidos a la Merced, que es la Orden Franciscana Seglar, el grupo de liturgia y el grupo de oración. Todos interesados, los tienes delante para escucharle. El profesor Picaza va en tres partes desarrollar creo en Dios Padre. Es Dios en Israel, Jesús mensajero del Padre y la resurrección Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tienes la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por haber venido, por estar aquí. Gracias a Miguel Ángel por haber presentado estas jornadas y sobre todo gracias a Paco Martín de Fresneda por esta presentación inmerecida. Yo creo que ya me podía morir después de oír esto, ¿verdad? Ya se supone que he hecho algo y me puedo morir. Pero será después. Quiero hablar un rato sobre creo en Dios Padre. Es lo primero y más sencillo del credo. El primer artículo. Solo creo en Dios Padre. Voy a dejar a un lado creador de todas las cosas. Hay tres palabras, creo. Puedo confiar
no solamente en otros, confío en el origen, en el principio, en la base de todas las cosas, creo. La primera palabra no es yo sé, sino creo. Creo significa acepto. Creo significa confío. Ya con esto tendríamos bastante. Confío en la vida, confío en el don de la vida, confío en aquello que me hace ser. Creo en Dios. ¿Puedo decir la palabra Dios así de pronto? Al desconocido del que venimos y al que vamos le llamo Dios y encima le llamo Padre. Hay muchísima gente que no se atreve a utilizar esta palabra Padre para hablar de Dios. Utilizamos otras palabras que nos parecen más importantes, la esencia, la naturaleza, el misterio. Y sin embargo la primera palabra que nos pone el credo es creo en Dios Padre. Esta palabra Padre es muy bonita, sin embargo es de las más complicadas que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, el Padre es un ser en el que solo podemos confiar porque otro nos dice que es Padre. Ahora con el ADN se puede saber quién es el Padre, pero menos. Yo sé quién es mi Padre porque me lo dice mi madre y porque confío en ella, este es tu Padre. Por tanto, el Padre es siempre objeto de una fe. Después las relaciones con el Padre parecen preciosas, ¿verdad que sí? Pero se lo preguntas a Freud, que es un psicólogo que dedicó muchísimo tiempo a estudiar esto, y dice que esto del Padre es complejísimo, que la mayor parte de los hombres, de alguna manera, tienen que enfrentarse con el Padre para madurar como personas. Él dice, tienen que matar una visión de el Padre. Y si empezamos ya en las religiones, se dice por ahí que la primera figura religiosa es una imagen materna. Venimos de una madre de manera que los idolillos que hay por ahí suelen ser una figura materna, grandes caderas, grandes pechos. Los judíos son nuestros padres en la religión y dicen que no se puede hacer ninguna imagen de Dios, ¿verdad que sí? Y sin embargo, excavas en Israel y tú descubres que aquellos judíos santos que no tenían imágenes de Dios, tenían dos imágenes de Dios. La primera son las grandes madres. Venimos de una madre, ¿verdad que sí? Y al Padre no se atrevían a ponerlo y ponían un toro. Y la imagen de Dios es el becerro de oro. El becerro que es el sexo, el poder y la fuerza. Con lo cual ya nos complicamos mucho la vida. La primera imagen de Dios es una madre de la que venimos, confiamos en la madre vida, en la madre naturaleza. No venimos del acaso, del destino, venimos de una madre que nos ha cuidado y curado. Pero claro, junto a este Dios, diosa madre del principio, después parece que en un momento determinado, en gran parte del mundo, surgió el venimos de la madre y del padre. Y este padre, en primer lugar, es amigo de la madre y andan los dos juntos, pero en un momento determinado la figura del padre ha eclipsado a la madre. De tal manera que, en gran parte de nuestra cultura, desde la India, dejamos China que es más complicado, por lo menos desde la India hasta aquí, hasta el Finisterre, los dioses padres han dominado la escena religiosa. Y esos dioses padres, la mayoría, son peligrosísimos. Estos dioses padres han sometido a la madre, la han sometido. Estos dioses padres son hijos que se han rebelado contra el padre y la madre y han reinado, y reinan dominando. Digo nombres: Baal, o Hadad, o Zeus, o Júpiter. La mayoría han matado a sus padres anteriores y se han hecho padres dominantes a través del asesinato y la violencia. De tal manera que los dioses padres, patriarcas, suelen ser violadores, asesinos, reyes y dictadores. Estudiáis la historia de las religiones, aparece prácticamente siempre así. Por eso los judíos, intentaré ver
han intentado borrar la figura del Padre. Es mejor no llamarle a Dios Padre porque la palabra Padre es peligrosa. Eso del Padre cariñoso y buenecito, de eso nada. El Padre domina a la madre. El Padre domina a los hijos. El Padre se impone con violencia. El Padre es un violador sexual insaciable en la mayor parte de los dioses del Oriente. Por tanto, os diré cómo los judíos han intentado dejar a un lado la figura Padre y llamarle a Dios de otra manera, Yahvé, el que es. Pero claro, los padres vuelven siempre y el patriarcalismo ha dominado una figura paterna que anda por ahí. ¿Estamos reconciliados con el Padre? ¿Podemos decir que el Padre Dios es bueno? Actualmente, además, esto nos lleva al centro de un debate feminista muy fuerte. ¿Por qué no le llamamos a Dios no solamente Padre, sino Padre y Madre? Parece que Jesús, iré viendo después, ha llamado a Dios Padre, Abba. Intentaré ver en qué sentido. Pero junto al Abba es fundamental la Imma. Imma es la madre. Yo solo sé que hay Padre porque me lo dice la madre. De tal manera que o Dios es Padre y Madre, o Dios es un Padre materno, con rasgos de madre. Y por otra parte, si digo Padre, en el mismo paquete Padre, estoy poniendo madre y hijos, hermanos. De tal manera que al decir que Dios es Padre, estoy de alguna manera introduciendo en la visión de Dios unos rasgos de una familia conflictiva, porque esto de la familia es conflictivo, ¿verdad? ¿Habéis leído la encuesta que nos han mandado del Vaticano sobre la familia? Y la primera pregunta que hacen es: ¿sabe usted bien lo que dice la Biblia sobre la familia? Y después lo olvida la encuesta. Yo diría que empezar por ahí es complejo. Y esto quiere empezar por ahí, no solamente el año de la fe, el año pasado, sino este año que va a haber el sínodo de la familia, ver un poco en la Biblia cómo va la familia, y una de las primeras palabras de la familia es qué dice la Biblia sobre el Padre. Voy a desarrollar un poco un esquema, no sé si se lo han dado, un esquema un poco largo, no del todo porque no lo puedo desarrollar. Llevo años y años trabajando sobre eso y quisiera terminar este año haciendo una especie de librito o libro sobre la familia en la Biblia, si Dios me da tiempo. Y empezaré diciendo que en la página oficial de la Biblia hebrea no está "yo creo en Dios Padre", sino está "escucha Israel, tu Dios, Yahvé, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios". ¿Y quién es ese Dios Yahvé? Es el que es. No le llama Padre, le llama el que es. ¿Por qué? Porque los cananeos y los vecinos de los pueblos de alrededor tenían un Dios Padre sanguinario, violento, guerrero, violador, etcétera, etcétera. Por eso en ese contexto era mejor no hablar de Padre. Ustedes han oído que en algunos lugares, aquí ya menos, pero en América Latina la figura del Padre va y viene, y que la única figura real de la familia es la madre. Y llamarle a Dios Padre en ese contexto es peligrosísimo. Tienes que hacer un gran discurso para poder decir Dios es Padre. La primera palabra teológica de la Biblia está en el libro del Éxodo, el fundamento de Israel. Y allí se dice que los israelitas cautivos gritaron a Dios, cautivos allá en Egipto, bajo el faraón, y que Dios, al que se le llama Elohim, lo divino, Dios escucha, Dios oye el lamento de los oprimidos. Y le llaman a Dios Elohim, que es lo divino, no Padre, el poder original de lo divino. Ese poder de lo divino, curiosamente, no escucha al faraón, escucha a los oprimidos, a los que están condenados a trabajos forzados, a los que están excluidos de la sociedad. A alguien les escucha. Ese es Elohim. Atreverse a decir que Dios es el Dios de ¿quiénes? De los emigrantes, cautivos, oprimidos, esclavos. Y a ese Dios se le llama Elohim. Ese Elohim llama a Moisés desde la zarza ardiente
y le dice: he visto la aflicción de mi pueblo y quiero que vayas a liberarle. ¿Recordáis Éxodo 3? Y le dice Moisés a este Elohim: ¿y tú quién eres? ¿Qué les voy a decir a los hebreos oprimidos? ¿De quién les voy a hablar? ¿Cuál es tu nombre? Porque no sabemos el nombre de Dios, le llamamos lo divino. Pero ¿cuál es tu nombre? Fijaros que estamos en la zarza ardiendo, en un lugar sagrado, en la montaña. Dios no es la tierra divina. Yo vengo de los vascos, donde todavía adoramos un poco a la tierra sagrada y al árbol y al agua, ¿verdad? Nuestros antepasados paganos. Dios no es la tierra, ni el fuego, ni la zarza sagrada, aunque de alguna manera se manifiesta a través de todo esto. El verdadero Dios es aquel que escucha a los oprimidos, que responde a los oprimidos, que quiere liberar a los oprimidos, y que le llama a Moisés y dice: libéralos tú. Y Moisés podía decirle a Dios: eso lo tienes que hacer tú. ¿Quién soy yo? Un pobre hombre, fugitivo, porque tengo una historia difícil y he terminado matando a uno y vengo perseguido. ¿Quién soy yo? Asesino. Moisés ha matado, ¿recordáis? ¿Quién soy yo? Hombre mezclado. No soy ni hebreo ni egipcio. Me han recogido aquí unos beduinos en el desierto. ¿Quién soy yo? Y Dios le dice: no preguntes quién eres tú. Yo estoy contigo. ¿Pero qué les voy a decir? Aquel que es, te envía. Y aquel que es, el que está presente, ese es el nombre mío. Aquel que es el Ye, y del Ye viene Yahvé. Yo soy el que estoy presente. Fijaros que no le da ningún nombre. Y sin embargo este es el nombre primero y fundamental de Dios para los hebreos. El que es decir, el que está presente. Dios dice: yo estoy presente, yo estoy contigo, yo escucho a los oprimidos y yo quiero que tú vayas. Y le pide pruebas. Dice: la prueba es que vas a ir y que yo estaré contigo y que vas a liberar a mi pueblo que está cautivo. El primer nombre de Dios, el único nombre de Dios para la Biblia, la primera parte de la Biblia, nuestro Antiguo Testamento, no es creo en Dios Padre, sino escucha Israel. Dios es Yahvé, aquel que está presente. Y tú respeta a Dios, ama a Dios, es decir, ponte al servicio de este Dios, liberando a los oprimidos. De tal manera han visto los judíos a este Dios, Yahvé, el que está presente, como misterioso y sublime, que han hecho algo que está muy bien, pero que es peligrosísimo. Se han negado a decir este nombre, de tal manera que en las Biblias vuestras, tomáis una Biblia y en general en las Biblias no pone Yahvé, sino que pone el Señor. ¿Por qué pone el Señor? Porque los judíos no se atrevían a darle este nombre. Soy, el que estoy presente. Y ponían dos puntitos encima y vocalizaban de una manera que todavía hoy no sabemos exactamente cómo, y no decían ese nombre, sino que decían Adonai, el Señor en hebreo, o Kyrios, el Señor en griego. Y este Dios del Antiguo Testamento, el que parece que libera, a muchos les ha parecido un Dios complejo. ¿Por qué? Porque este Dios, que es el que libera a los pobres, misteriosamente aparece en muchos lugares diciendo: y matarás a los amorreos, geteos. ¿Para qué? Para que solo yo sea Dios. ¿Recordáis que en el Antiguo Testamento hay cantidad de lugares donde este Dios aparece poderoso? En el trueno y en el rayo aparece poderoso, celoso, mandando matar a los enemigos. Por eso muchos judíos del tiempo de Jesús y muchos cristianos dijeron: este Dios del Antiguo Testamento es un Dios como malo. Todo el gnosticismo, el Dios del Antiguo Testamento es malo. Y esto es, por una parte, es evidente. Este Dios que dice: yo soy, yo estoy con vosotros,
tiene a veces rasgos duros, violentos. Es un Dios que aparece como Padre poderoso. A ver, en castellano yo no sé hablar como los andaluces, pero este niño tiene padre, ¿verdad que sí? Y los que tienen un padre poderoso, un padre que le puede mandar a la guerra o a la universidad y hacerle señor. Y los demás no tienen padre. Los demás andan por ahí, ¿sí o no? Y aquí en este pueblo, en La Mancha, que yo conocí, solo hay 5 padres de grandes familias, ¿sí o no? Y el Dios Padre de buena familia es el que, a través de los hebreos, logra conquistar la tierra. ¿Y qué pasa con los que no tienen buena familia? ¿Qué pasa con los huérfanos y viudas y extranjeros? ¿Qué pasa con los hijos de? Hijos de P, ¿verdad? Hijos de, perdidos por ahí. Y tenemos un gran problema. Y los gnósticos decían mejor olvidarnos de este Dios del Antiguo Testamento y quedarnos solo con el Dios de Jesús. Pero la Iglesia, con gran firmeza, dijo, nuestro Dios es el Dios Yahvé del Antiguo Testamento. Y tenemos que descubrir los rasgos positivos de este Dios. Y la verdad profunda de este Dios nos la ha revelado Jesús. Por eso, en el Nuevo Testamento hay un lugar precioso donde se dice, ¿alguien ha visto a Dios? ¿Recordáis el prólogo de San Juan que empieza, Dios era palabra, y Dios habla, y Dios se hace presente? Y la palabra se ha hecho carne, y esa palabra de Dios es Jesús. Juan 1,14. Y sigue, Juan 1,17, 18. A Dios nadie le ha visto jamás. Pero hay uno que estaba en el seno de Dios, en el colpo, seno, y ese nos lo ha manifestado. Y ese es Jesús. Y nosotros nos atrevemos con Jesús a llamarle Padre. Nos atrevemos a llamarle Padre. ¿Recordáis? Pero ¿quién es este Padre que tiene un seno? Normalmente las que tienen un seno del cual brota el Hijo son las mujeres, las madres. Pues bien, a este Padre se le llama Padre con un seno del cual brota el Hijo Jesús. Por tanto, ya hemos roto los símbolos. Es un Padre materno. Claro, la filosofía occidental ha hecho unas teorías terribles acerca de yo soy el que soy. En griego, hoon, el ser. Y han unido a Moisés con Aristóteles y Platón. Y hemos hecho una ontología muy grande sobre Dios como el ser. Repito, uniendo a Aristóteles y Platón con Moisés. Y toda la Edad Media es un esfuerzo donde se han unido judíos, cristianos y musulmanes para decir lo que es este Dios ontológico, el Padre de todas las cosas. Y después ha venido Descartes y mucha gente en gran filosofía y al final nos queda poco, ¿verdad? Y volvemos de nuevo a la Biblia. ¿Quién es este Dios al que podemos llamar? Le llamamos Padre. Esta es la primera parte. Sigo en la segunda parte ahora del Antiguo Testamento. Y es que, repito, al principio los judíos no se atreven a llamarle a Dios Padre, porque es una palabra peligrosísima. Y el Padre es casi siempre, entre comillas, malo. Pero los profetas, los grandes profetas, en una línea que va de Oseas por Jeremías hasta el segundo Isaías. El segundo Isaías es un lío. En el libro de Isaías hay unos capítulos que parecen de un autor posterior o de dos autores posteriores. En esta línea que va de Oseas, Jeremías, a los últimos capítulos de Isaías, hay judíos que intentan descubrir y han descubierto estos profetas a Dios como algo amoroso. Dios no es un padre que manda desde arriba con el rayo, sino que es como un rostro cariñoso y cercano. Y este rostro cariñoso y cercano aparece como padre cariñoso de un hijo al que ama, como marido cariñoso de una mujer a la que ama, como madre cariñosa. Las tres imágenes: madre, padre y cariño. ¿Cariño de qué? De hombre hacia mujer, o de mujer hacia hombre. Y utilizan esa palabra y le llaman a Dios Padre, y le llaman a Dios Madre, y le llaman a Dios Esposo, como alguien que está cerca. Es decir, que Dios no es el poder que dirige y domina desde arriba, sino que lo más cercano que tenemos a Dios es el amor de una madre, es el amor de un padre ya cariñoso, que también los hay, y el amor de un esposo cariñoso.
Esto está en Oseas, que ha hecho todo un larguísimo discurso. Oseas, que era, recordáis, su marido frustrado, ¿verdad? Porque la mujer se le fue con otro. Y pensaba mucho. Y en vez de matarla, como tenía que hacer un siciliano o un buen mediterráneo, ¿verdad? A la mujer que se va con otro, se le mata. Hasta ayer. En todas partes, ¿verdad? Pues descubre que esto es el misterio de Dios y que Dios no utiliza el poder, sino que utiliza el cariño. Con cuerdas de cariño quiero llamarte de nuevo. Y yo tengo que ser capaz con amor de recuperar el amor de una mujer. O una mujer que es capaz de recuperar, cuando se puede, el amor de un marido. Dicen que hay veces que no se puede, ¿verdad? Pero Dios puede recuperar siempre el amor. Por tanto, es un padre amoroso o un marido amoroso. Lo mismo aparece en Jeremías y aparece de forma muy fuerte en el segundo Isaías, cuando dice, a ver, vamos a ver, un marido puede olvidar a la mujer, ¿sí o no? Pues sí, normal. ¿Pero puede una madre olvidar de verdad al hijo de su entraña? Normalmente no, pero hay casos en que también. Pues bien, aunque la madre abandonara al hijo, yo no te olvidaré. Yo no te olvidaré porque yo soy amor cercano. Yo estoy presente como alguien que ama cercanamente. Y no utilizo el látigo para dominar e imponerme, sino que utilizo el amor, soy amor, para llamar. El gran tema es, con el amor se puede hacer algo. Este mundo va adelante con la fuerza y con el dinero, con la imposición, con la violencia, ¿sí o no? Con el amor se puede conseguir algo. Pues parece que Dios renuncia a la imposición, a la guerra. Putin parece que manda los tanques a Crimea, o los manda a Kiev, o quien sea. Parece que Dios no manda tanques, sino que simplemente se presenta como impotente con amor. Y cree que con amor se puede cambiar. Esto es tener mucha fe, ¿verdad? Porque la fe primera no es yo creo en Dios, sino que hay una fe muy anterior a esta, mucho más importante, que es Dios cree en mí. Dios confía en mí. Y si Dios cree en mí, el amor de Dios es la fe de Dios en la vida de los hombres. Es un amor cercano y cariñoso, como descubre el profeta Isaías. Por amor a Sion no callaré. No callaré, ¿por qué? Porque yo amo al pueblo con cariño y fuerza. Y no solamente amo al pueblo, sino que disfruto con el pueblo. Quizá de las palabras más duras y más hermosas de la Biblia son aquellas: como un joven disfruta con su novia, así yo disfruto con mi pueblo. Soy padre y soy al mismo tiempo esposo y amigo. Y quiero hacer un camino con mi pueblo, un camino de amor. Esto solo los cristianos lo descubrimos en Jesús, en una cosa que los teólogos llaman, con aquello de Filipenses, capítulo 2, versos 6 y siguientes, la kenosis de Dios. La kenosis significa el vaciamiento. No utilizo el poder para cambiar las cosas, sino que me vacío de todo poder y fuerza, me hago cercano en pequeñez, y de esa manera quiero atraer y transformar. Confío en que la vida puede cambiar a través del amor cercano, como amor de un novio, como amor de un padre cariñoso. En este sentido, el Antiguo Testamento culmina en aquellas palabras del capítulo 66 de Isaías, donde dice que yo expresaré como río de agua mi paz. Yo seré como una madre que lleva a sus hijos en las rodillas y les acaricio para que aprendan a vivir. Esto en la edad moderna, la persona que con más fuerza lo ha visto, que se sepa en la Iglesia, ha sido una chica que murió joven, que quería hacer experiencia de amor, se llamaba Teresa de Lisieux, donde ella, con un poco de San Pablo, con un poco de Antiguo Testamento, quiere presentar a Dios como madre que ama y ser como niño en manos de esa madre que ama. Pero no solamente como niño, porque llega un momento en que Dios quiere que yo sea mayor, y no como simple niño que me dejo en sus manos,
sino como persona mayor que dialogo con Él. Dios se hace como yo. El problema no es tanto que yo me haga como Dios, sino antes está, Dios se ha hecho conmigo. Bien, esto lo vemos de una manera paradigmática, ejemplar, en Jesús, y voy a desarrollar un poco más este tema. Cómo Jesús se atrevió a llamarle a Dios Padre. No es el único. Hubo un libro muy bonito de un autor que todavía se sigue vendiendo. He visto hoy, que está en las librerías, una edición nueva de un libro sobre el Abba, Padre, de Joaquín Jeremías, un libro que siempre se ha repetido. Es un libro muy bonito que podéis leer con aprovechamiento, con un poco de humor, porque Jeremías dice que fue Jesús el que inventó eso. De eso nada. Jesús no inventó, sino que acentuó. Los judíos de entonces, en la oración de todos los días, decían Avinu, Malkenu. Avinu es nuestro Abba, Padre. Malkenu, nuestro Rey, Melech. Avinu Malkenu. Jesús acentuó con gran fuerza la visión de Dios como Padre y relacionó a ese Dios Padre con los niños huérfanos, con las prostitutas y los publicanos, con los excluidos de la sociedad. Dios como Padre cercano puede transformar y transforma la vida de los hombres. Jesús tuvo conciencia de que Dios es Padre intensamente, de tal manera que no le llama Dios en la oración fundamental, Padre. Después hemos añadido con Mateo Padre nuestro, pero en el original de Lucas es solo Padre. Y al Padre se le pide el reino. Como un padre, con su amor paterno, puede hacer que llegue el reino. Creer esto es lo más difícil y lo más grandioso. Creer que Dios es Padre que quiere hacer que llegue el reino. No padre a diferencia de madre, padre-madre. Un padre-madre que entra en la vida de los hombres, caminando con ellos, haciendo que la vida humana sea proceso de reino. Este padre es un padre que nos enseña a descubrir a todos los hermanos, hijos suyos. Porque puede haber un padre de primera, ¿verdad? Un mal judaísmo decía que ellos eran los hijos de primera división. Después no había segunda división, había tercera o cuarta. Y eran los otros. Y al final de los tiempos, Dios será Padre para todos. Que es un mal judaísmo, pero andaba rondando por ahí. Nosotros tenemos la certeza, la categoría, el privilegio de tener a Dios como Padre. Y un día esto lo sabrán todos. Pero claro, Jesús desde el fondo del judaísmo, aquello de el capítulo 12 del Génesis, en ti serán bendecidas todas las tribus y naciones de la tierra. Jesús quiere que Dios sea Padre de quienes, en forma especial, de excluidos, de pobres, de marginados. Y marginados y excluidos son igual en Israel que en Tanzania. Y si Dios es Padre de estos, es Padre de todos. Decir Padre significa decir que hay una fraternidad universal, un camino de fraternidad. Y si Dios es Padre de todos, es Padre de forma especial de aquellos que menos tienen. Y si Él, Jesús, se presenta como Hijo de Dios, no es categoría para Él, yo soy más que otros, sino que Él se identifica con el hambriento y el sediento, tal como lo ratifica el Evangelio de Mateo en el capítulo 25. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los hermanos del Mesías. Tuve hambre, estuve en la cárcel, estuve enfermo, fui forastero. Es muy fácil creer en sentido amplio, pero saber que el hijo privilegiado de Dios es el forastero, el que está jugándose el tipo para pasar la valla de un tipo o de otro. La política de este mundo eso lo tiene difícil de arreglar, ¿verdad? Preguntárselo al ministro de España, que está poniendo vallas, claro, y al de Europa. Entonces, creer en Dios significa romper la valla y darle privilegio a otros y crear un camino distinto de fraternidad. Esta fe en Dios Padre nos sitúa en el centro de la problemática humana. ¿Y qué hacemos con los mangantes y los que andan por ahí estropeando la vida de los demás? Pues lo mandamos a la cárcel para vivir seguros, ¿sí o no? Pero entonces, ¿qué pasa?
Este Jesús nos dice, mi hermano es el encarcelado, que puede ser un mangante y un asesino, evidentemente. ¿Cómo hago que el privilegiado sea aquel que la sociedad expulsa? No sé si vivirá. Quiero recordar aquí en Murcia a una monja extraordinaria llamada Fuensanta, de la que yo aprendí todo lo que se puede aprender en estas cosas, que estaba en los años 60, no 50. ¿En qué año murió Franco? En el 67. Pues en los años anteriores tenía yo una prima que era maoísta en la cárcel allá en 67. 76. 75. Ya estamos, ¿verdad? Bueno, en una cárcel de políticas y de no políticas allá en Alcalá de Henares, y esta monja de aquí, de Murcia, quizá no sabía grandes cosas de teología en los años 74 y 5, donde yo iba por allí mucho y hablaba mucho con ella, pero sabía que los encarcelados de un tipo o de otro eran hijos privilegiados de Dios. Y lo sabía con la entraña más profunda de mujer y de persona. Y lo sabía de una manera práctica. Pues bien, ahí está el Dios de los cautivos, de los expulsados, que socialmente no es fácil arreglar las cosas, nada fácil, por favor, nada fácil. Y dejarlos en la calle sin más con la pistola tampoco es quizá la solución. Pero ellos son los privilegiados de Dios. Y si Dios es Padre, y si al Dios del Antiguo Testamento le llamo ahora Padre, es el Dios de los cautivos en Egipto. Y los cautivos en Egipto no son buenecitos, buenas personas, son gente fastidiada que grita y llama. Y llama pidiendo libertad. Y quizá no cree en el Dios Yahvé. Quiere vivir en libertad. Y Dios es el Dios Padre de esos. En este sentido tenemos que descubrir ahora el por qué Jesús llamó a Dios Padre. Y con quiénes, para quiénes llamó a Dios Padre. Cuando dice Jesús Abba, no está diciendo este Dios buenecito, Padre espiritual. Está diciendo el Padre concreto de los niños sin familia, el Padre concreto de las prostitutas marginadas, el Padre concreto de los publicanos utilizados de un modo o de otro, el Padre concreto de estos leprosos, el Padre concreto de los perseguidos de una manera o de otra. Dios es el Padre de los que no tienen padre en este mundo, sobre todo. Y los carentes de padre son aquellos que no tienen un poder fuerte que les proteja. Los que tienen un padre fuerte, ya les defiende el padre fuerte de este mundo quizá, pero al final todos estamos en manos de ¿quién? Del poder de la vida. Y ese poder de la vida es un Padre amoroso y cercano. Y ese Padre amoroso y cercano podrá transformar el mundo desde el amor, desde la presencia cercana, o tendrá necesidad de acudir a la fuerza bruta. Jesús ha sido amigo y hermano, excluidos de un tipo y de otro. Jesús parece duro y sin embargo, siendo el más, pues en un sentido duro, en el sentido de que Jesús ha dicho ay de vosotros, en el sentido que ha dicho no se puede servir a Dios y a la mamona. Jesús ha amado de forma especial a los niños. Y cuando le querían impedir que los niños fueran a él, los niños con padre y los niños de la calle, sin padre, los niños de la calle, los huérfanos, que en aquel mundo eran muchos, porque sabía que Dios es Padre de estos. Con estos y para ellos he dicho Abba. Y decir Abba significa creer que Dios es Padre de todos y hacernos mensajeros de ese Padre, Abba de todos. En el Evangelio tenemos unas páginas muy bonitas acerca de cómo se porta Jesús con la familia. Y Jesús quiere la buena familia. Pero Jesús quiere que haya familia para todos. Quiere que la familia de Dios se abra a los excluidos y marginados. Y en esa familia hay un Padre común, Padre de todos. Y hacer eso posible en este mundo, esa ha querido ser la tarea fundamental de Jesús. Tenemos en este sentido 2 o 3 términos que hay que seguir uniendo. Primer término, Abba, Padre.
El Dios originario es Abba Padre. Pero ese Dios es al mismo tiempo Imma, Madre. Y tenemos que unir el amor de Padre y el amor de Madre. El amor de Padre que está más en la línea de la palabra, más en la línea de la ley que hay que madurar. Y el amor de Madre que está más en la línea de la cercanía afectiva, del abrazo. Y esa palabra Abba, Imma, Padre, Madre, hay que unirla a la palabra Ahim, hermanos. Todos somos hermanos. Un padre sin amor materno no es el Padre de Jesús. Pero una madre sin un tipo de capacidad de transformar tampoco es el Dios de Jesús. Jesús cree que el amor de madre va unido al amor de padre y que el amor de madre y padre es un amor que se abre a todos y que es un amor que se expresa a través de lo que hace Jesús y de aquellos que siguen a Jesús. La palabra padre es la palabra de las primeras. Quizás es la primera palabra que la madre enseña al hijo. Una madre que enseña al hijo diciéndole, ese es tu padre, di padre. Y es la madre la que enseña al niño a decir padre. Y son inseparables la palabra padre y madre. Y en una sociedad en la que a veces la madre no puede decir, ese es tu padre, Jesús quiere que la comunidad creyente sea signo y presencia del Padre. Tenemos que unir, por tanto, la ternura de la palabra Imma, madre, con una ternura de la palabra también padre, con la justicia, con la transformación social. En ese sentido Jesús aparece como el hermano de los hermanos que ayuda a los hermanos a descubrir al Padre, en un camino que va de abajo hacia arriba. Conociendo al Padre de este mundo podemos conocer a Dios como Padre, pero va también de arriba abajo. Desde Dios Padre podemos descubrir quién es Padre y Madre en este mundo. Pero sobre todo tenemos que hacerlo en un mundo donde muchos, por desgracia, no pueden decir bien la palabra Padre y Madre, porque no han tenido esa experiencia de Padre y Madre como signo de Dios. En ese contexto, Jesús quiere que la comunidad de sus seguidores pueda presentarse como experiencia de Padre y experiencia de Madre. Voy a repetir. Jesús en ningún momento que yo sepa, tal como lo recibe el Evangelio, echa un discurso a las madres para que sean buenas madres. Eso se supone. Jesús no echa ningún discurso a los padres para que sean buenos padres. Se supone. Aunque hay milagros en que Jesús enseña al padre a ser padre. El padre de la sinagoga, ¿verdad? Que le enseña a ser padre. ¿Qué más? El padre de aquel lunático que le cura al padre para que el padre cure al niño, ¿recordáis? En el capítulo 9 de San Marcos. O el padre, o la madre aquella que parece que no hay padre allí, y Jesús a través de la madre cura a la hija, la sirofenicia, ¿recordáis? O sea que le está enseñando a madres y padres a ser padres y madres. Pero los textos fundamentales es a la comunidad a la que le enseña a Jesús a hacer oficio de padre y madre con los niños. Es decir, que quiere una iglesia, una comunidad que sea espacio paterno y materno. Y desde aquí me quedan todavía 2 o 3 minutitos, o 10, no voy a seguir mucho más, a ver si hacemos un diálogo después. Desde aquí tenemos la gran experiencia cristiana. ¿Dónde sabemos y por qué sabemos nosotros? ¿Por qué podemos decir nosotros que Dios es Padre y creo en Dios Padre? Porque lo dijo Jesús, claro está. Porque Jesús nos dijo, cuando oréis, decir Padre. Porque Jesús se presentó como hijo del Padre y hermano. Porque Jesús nos enseñó a descubrir al Padre como Padre-Madre. No un Padre-Madre que está fuera, sino que entra en la vida de los hombres para hacer camino con ellos. Pero Jesús muere, le matan. La fe cristiana, estrictamente dicha, comienza cuando los cristianos decimos Dios ha resucitado a Jesús. ¿Y quién ha resucitado a Jesús? El Dios Padre. Y ha resucitado a Jesús para confirmar lo que Jesús decía, para mostrarse así, de manera radical y fuerte, como Padre. Vamos a ver, ¿cuál es lo propio del Padre ahora?
El Padre es aquel que da de sí, da todo lo que tiene, absolutamente todo. Padre es, por tanto, aquel, Padre, Madre, es aquel que hace que surja el Hijo, nos ha hecho surgir como hijos y nos da todo lo que Él es, como se lo ha dado a Jesús. Y eso lo vemos claramente en Jesús. ¿Y quién es Jesús? Aquel que ha dado su vida del todo por los demás, como el Padre da la vida. El Padre hace brotar vida ¿de dónde? Del fondo de sí mismo, no desde fuera. El Padre es aquel que da al Hijo todo lo que tiene, Padre, Madre. Y descubrimos a Jesús como aquel que cumple la voluntad del Padre, que es como el Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y cómo descubrimos esto? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Descubriendo que Jesús ha dado su vida por los demás. De tal manera que vemos a Jesús como el rostro de Dios Padre en el mundo. Este Jesús que ama al Padre, que hace la obra del Padre en este mundo. Este Jesús que haciendo la obra del Padre en este mundo se nos presenta como el Hijo, para que todos nosotros en Él podamos descubrir a Dios como el Padre y podamos ser imitadores del Padre, como Jesús. ¿Cómo imita Jesús al Padre? Haciendo la obra del Padre. ¿Y cuál es la obra del Padre? Acompañar, animar y dar vida a los demás. El que ha visto a mí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tenemos, por tanto, el misterio de la generosidad radical. Una generosidad radical hasta el fracaso. El Padre es aquel que se arriesga a fracasar, ¿sí o no? Y ve uno por ahí gente que dice: yo no puedo ser padre porque no sabría cómo darle al hijo vida. No sabría cómo hacer que el hijo creciera en este mundo. No me atrevo. Ser padre, en el sentido bíblico, es darlo todo y ser capaz de fracasar. El que no fracasa es el tirano. El que obliga y, de alguna manera, pues, qué sé yo, condiciona a otro. Pero ese fracasa siempre porque nunca logra suscitar una vida de verdad. Dios Padre es el que ama sin límite, hasta el posible fracaso. Teóricamente Dios ha hecho una humanidad capaz de fracasar. Por ahí va el primer relato de la Biblia, en el Génesis, que Dios ha hecho a la humanidad, a Adán y Eva, y la humanidad puede seguir a la serpiente. A pesar de eso, Dios insiste y confía en que no va a fracasar el amor materno-paterno. Vemos a Jesús, el Mesías. Jesús es Mesías siendo capaz de fracasar, ¿sí o no? San Pablo, si persiguió a los cristianos, era porque estaba convencido de que el Mesías no puede fracasar. El hijo de David tiene que triunfar. Este es el argumento que sigue todavía gran parte del judaísmo y el islam en su conjunto. No se puede aceptar un Mesías que ha fracasado. Pues bien, los cristianos creemos que Jesús es Mesías precisamente porque ha amado hasta el límite del fracaso. ¿Por qué? Porque ha amado de manera que le pueden rechazar. Bueno, estamos muy serios, voy a contar una anécdota. Dicen que Carlomagno, que era un tipo muy sabio y muy fuerte y muy grande, estaba oyendo el Evangelio con sus soldados francos, allá en Aquisgrán, y cuando llegaban a la pasión de Jesús, dicen que dio con la lanza en el suelo y dijo: soldados francos, ¿qué haríamos nosotros si estuviéramos allí? Evidentemente mataríamos a todos aquellos bandidos judíos y romanos y salvaríamos a Jesús. Pero bien, ese Carlomagno, si es cierto eso, no creía en Jesús. Porque creer en Jesús es creer en el amor hasta la muerte. Creer en el amor del hermano y del padre que se arriesga a dar la vida a pesar de que le puedan matar. El Evangelio de San Juan medita sobre esto y dice que Jesús es Mesías porque fue capaz de amar hasta el fracaso. Y solo aquí podemos decir: hay resurrección. En ese fracaso humano está Dios. En el fracaso del amor que se da hasta el fin, de manera total, total. En ese sentido, Jesús es la expresión del amor del Padre que en un plano ha fracasado. Ha querido que la gente le atendiera, le siguiera, y sin embargo sus hermanos, hijos de Dios, le han matado. Podemos decir también que muchos padres
y madres aman de manera intensa, a veces un poco egoísta también, claro está, pero corren el riesgo de fracasar. Siembran el amor materno, el amor paterno. Y creemos que esa siembra que ha hecho Dios a través de Jesús no va a fracasar. La siembra del amor paterno, las parábolas de la siembra, un grano pequeño, un grano que muere, eso es Jesús. El gran riesgo de Jesús es, por tanto, el riesgo del Hijo de Dios que ama de manera fuerte, intensa, en un mundo complejo hasta el fracaso. Vino Jesús demasiado pronto para presentar en el mundo el amor del Padre con su propia vida. ¿Estaba el mundo preparado entonces o no estaba preparado todavía? Tenía Jesús que haberse vuelto atrás y haber dicho: todavía no es la hora, vendré dentro de 20 generaciones. O se presenta Jesús y se mantiene hasta el final, diciéndole a Dios una palabra que no entendemos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Es de verdad que yo tenía que dar la vida así? Y según el Evangelio de Marcos y de Mateo, Dios no le responde en este mundo, le responde en la misma muerte, manteniendo a Jesús hasta el final, en la cruz. Este es el argumento clave del cristianismo, que yo suelo discutir mucho con una mayoría, leyendo de una manera el Islam. Otros dicen que no le sacó de la cruz, pero fracasó. Nosotros creemos que Jesús quedó en la cruz hasta el final porque creía que el amor es el que salva, el amor del Padre. Y Dios dejó a Jesús en la cruz porque le amaba del todo. ¿Y por qué? Porque dejaba que Jesús expresara el amor dando la vida. No porque Dios quisiera el sacrificio de su Hijo, como a veces se ha dicho, esto es blasfemo. Dios no quería el sacrificio de un hijo al que hay que matar. Esto se daba en el Antiguo Testamento. ¿Recordáis que en el Antiguo Testamento había sacrificio de los hijos? Y se dice en un lugar que los reyes, cuando había un problema grandísimo, sacrificaban a los hijos. Pues bien, aquí no hay nada de eso. Dios quiere a Jesús de tal manera que deja a Jesús que exprese todo su amor. Y en esas circunstancias aquellas, amar es ser capaz de llegar hasta el final, hasta la muerte. En eso tenemos que Dios Padre no es alguien que está arriba afuera, es Dios, pero se hace presente del todo en el amor de Jesús. Y por eso decimos que Dios se encarna en el amor de Jesús hasta el final, y que Jesús es el Hijo del Dios Padre, y que ese amor ha empezado a triunfar, es la resurrección, y que seguirá triunfando a través de nosotros, que creemos en ese Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tenemos que hacer un juego grande con esta palabra. Dios es Padre y Madre. Dios es Padre y Madre de Jesús, y en Jesús es Dios Padre, Madre de todos. Y este amor de Padre y Madre es un amor, si queréis, revolucionario, transformador, el único poder revolucionario que hay. Porque todo lo demás es seguir en la cadena de acción y reacción. Esto es romper esa cadena de acción y reacción y hacer presente en este mundo el amor radical de Dios Padre. Por eso decimos creo en Dios Padre, creo. Por eso decimos en la Eucaristía, nos atrevemos a decir Dios es Padre, porque hace falta tener muchísima fe para llamarle a Dios Padre, de esta manera, con Jesús. Y voy a terminar con una reflexión sobre el Evangelio de San Juan. ¿Qué es lo primero que tiene el Padre? ¿Qué es lo que le hace al Padre ser Padre? En un plano biológico, pues sí, el ADN y la paternidad biológica, que está muy bien, está ahí, es perfectamente buena. Pero eso no es lo que define al Padre humano. Una paternidad biológica la tiene el mono también. Perdona, mono. La tienen todos los animales, ¿sí o no? Lo propio de la vida humana es que Dios le da, el Padre humano le da, a los hijos que le da, la palabra, para poder dialogar con ellos, ¿sí o no? O sea que lo propio del Padre no es el semen masculino, que está bien ahí, evidentemente, y el semen femenino, evidentemente, que está muy bien, pero lo propio de la paternidad humana, de la maternidad humana, es el afecto, cariño y es la palabra. Por tanto, lo primero que tiene Dios, ¿qué es? La palabra. Y la palabra de Dios se encarna, se hace presente en el mundo. Hay un lugar precioso del Evangelio de San Juan, donde dice
que Dios hizo presente la palabra en el mundo y los suyos no le recibieron. Capítulo 1 del Evangelio de San Juan, versos 10 y 11. Los suyos no le recibieron. Pero si alguien recibe la palabra, ese es hijo de Dios. Somos hijos de Dios si acogemos su palabra, si dialogamos con Él. Y esa palabra nos hace hermanos de todos. Y dice el Evangelio, pero aquellos que le acogen, les hizo hijos de Dios. Los que no nacen simplemente de la carne, de la sangre y del deseo de varón. Que está muy bien nacer de la carne, nacer de la sangre y nacer del deseo de varón. En aquella perspectiva, ahora diríamos del deseo de mujer también, ¿verdad? Es muy bueno nacer del deseo de mujer, del deseo de varón, de la carne y de la sangre. Pero en eso, a través de eso, tenemos que nacer de la palabra que se dan el padre y la madre, de la palabra que padre y madre dan al hijo, en la que el hijo puede crecer, palabra de cariño. En ese sentido nacemos de la palabra de Dios, nacemos en la palabra de Dios, esa palabra de Dios que se expresa en Jesús de manera radical. Nosotros con Jesús en Él somos hijos de Dios. Dios es la palabra que da vida, Dios es la palabra que alumbra, Dios es la palabra que se hace carne en Jesús, de manera que nosotros nacemos de la palabra de Dios, por eso somos hijos de Dios. Los padres tienen que dar a los hijos la palabra, es la riqueza fundamental que le pueden dar, ¿verdad? Para que con la palabra crezcan y sean y puedan dialogar. Aquí tenemos la debilidad suprema de Dios, que puede gobernar y gobierna con la palabra. No con otra cosa, con la palabra. En este mundo esto es imposible. Otra anécdota y termino, de un hermano franciscano. Que era bueno, pero se llamaba el cardenal Cisneros. Andaba peleado con los castellanos y cuando estaban hablando y hablando y hablando, no llegaron hablando a unas conclusiones. Y dicen, no sé si es cierto, que en el castillo de la Mota, allá en Medina de Campo, les llevó a los castellanos aquellos al ventanal y les dijo, mi palabra es esa, los tercios, el ejército. Y fueron a la guerra, ganó el cardenal con los partidarios de Carlos V y cortó el cuello al salmantino, al de Segovia y al otro, ¿no? A Padilla, Bravo y Maldonado. En este mundo, con la palabra solo no se puede, ¿sí o no? En un nivel. Pues bien, en el nivel de Dios, Dios se arriesga radicalmente a ser Padre por la palabra, dándonos la palabra para que dialoguemos con Él. ¿De qué? Desde abajo. La palabra es lo más grande, ¿verdad? Lo más grande. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero algunos le han recibido. Y dice el Evangelio de Juan, y aquí estamos, los que creemos en la palabra, porque lo que Dios tiene, lo que a Dios le hace Padre, Padre y Madre, es que nos ha dado su palabra. Y nosotros podemos compartir la palabra. Y esa palabra es lo que nos une a todos. Y aquí está el gran amor. El Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. Y en este amor Hijo y Padre se hacen uno. En Jesús somos uno. Y ahora sí que acabo ya. Dejo todo lo que tenía un poco más y llego a las conclusiones porque quiero citar ahora a otro franciscano. Bueno. Pero bueno ya, ¿eh? San Francisco está detrás de todo esto. Esto de alguna manera quiere ser una teología cercana a Francisco. Y ya que estamos aquí en una casa franciscana, él ha estado traduciendo en parte por mis pecados una obra de un teólogo italiano llamado Piero Coda. Digo por mis pecados porque no me gustaría traducir. Pero hay que vivir, hay que trabajar, ¿sí o no? Y para mí trabajar es de vez en cuando meterme 6 meses a traducir un libro. ¿Para qué? Para poder comer y vivir y todo eso, ¿verdad? Un libro de un tal Piero Coda, que es un gran tipo, de una comunidad llamada Focolarinos. Él cree mucho en su madre, Chiara Lubick, y hace una teología donde al final trinitaria, la van a sacar ahora en Salamanca la traducción que hemos hecho entre dos. No sé cómo se titula el libro, que le han puesto un título raro, donde pone pues el camino del Padre Dios. ¿Y sabéis a quiénes pone como máximos testigos de este Dios Padre? Pone a Francisco. Y la elaboración que hace Buenaventura de Francisco. Y pone después a un castellano llamado Juan de la Cruz. Como grandes teólogos del Dios Padre, a través de la palabra y del amor, ¿verdad? Del Dios que se encarna en la pequeñez,
la kenosis de Dios. Si tenéis tiempo y humor y os sobran 30 euros que costará el libro dentro de un mes, compráis ese libro de Pedro Cotta, un teólogo italiano. La última parte ya no me gusta tanto porque dice que la que mejor sabe eso en los últimos tiempos es Chiara Lubich. Yo creo que esto es un poco pronto para ponerle a Chiara como gran patrona de la teología en la categoría de Francisco de Asís y en la categoría de Juan de la Cruz, pero quizá él lo ve así y bendito sea Dios, ¿verdad? Va por aquí, en esta línea del Dios palabra, y lo que tiene Dios es la palabra, la transparencia de la palabra. Ya no os llamo siervos, os llamo, ¿qué os llamo? Amigos. ¿Por qué? Porque os he dicho todo lo que el Padre me ha dicho, y no tengo secretos, y podemos comunicarnos todo, y podemos hacer en este mundo un mundo de palabra clara, palabra de amor, ¿verdad? Y resumo en 5 puntitos, esto y acabo ya. Primero, todo esto de Dios Padre, si queréis saberlo un poco, leed el Evangelio. Está claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de Dios Padre sabemos mucho porque Jesús nos ha dicho que Dios es Padre. Y porque Él ha querido vivir como Hijo de Dios. Y es su gran aventura. La gran aventura de Dios es vivir en este mundo como Hijo de Dios. Y si vives en este mundo de manera radical como Hijo de Dios, ¿qué te hace? Esto lo sabía ya Platón. Platón tiene una cita en la República donde dice esto en teoría. Si uno quiere ser bueno, radicalmente bueno y justo en la mejor de las repúblicas, no solamente parecerlo, sino serlo, dice Platón, que era sabio, ¿qué dice? A ese le van a matar. Porque en esta república del mundo no se puede vivir con pura bondad. Hay que tener astucia y otras cosas. Pues bien, Jesús quiso ser Hijo de Dios de manera radical y le mataron. Primero, por tanto, lo que nos dice Jesús. Segundo, este Dios Padre, le llamamos Padre, pero le podíamos llamar Madre. Le llamamos Abba Imma, como dicen algunos, Padre, Madre. Bueno, o recreamos la palabra Padre y le damos al Padre todo este aspecto de cariño, palabra, y nos quedamos así porque en aquel tiempo se decía más Padre. Pues eso os lo dejo. Habrá teólogas feministas que dicen mejor llamarle Padre, Madre. Dejo a cada uno que lo vea como él lo ve, ¿verdad? Tercero, aquí va la cita. Un grandísimo teólogo franciscano, patrono de esta casa, llamado Duns Scoto, dice que lo radical de la persona, en un sentido, es la solitudo radicalis. Cada persona es él, yo. Y yo significa yo. Yo porque alguien me dice tú. Y no hay nadie que pueda hacer mi vez, ni Jesús, yo. Jesús conmigo. Y en soledad absoluta, cuando yo me descubro solo radicalmente, solo ante Dios, descubro que estoy radicalmente acompañado. Porque Dios no me quiere tener hijito pequeño en mis manos, quiere que yo sea mayor. A ver, en vasco se dice machulo. Machulo es el niño que no ha salido del sulo, del vientre de la madre. Y eso es peligrosísimo. El niño que no ha salido del vientre de la madre, tienes que ser tú y aceptar tu yo, aceptar tu soledad radical. Y entonces puedes descubrir que estás totalmente unido al Padre y unido a los demás. Por tanto, esto es una teología de la madurez radical de la persona. No es una teología de infancia, en el mal sentido de la palabra. Teresita de Lisieux es teóloga de la infancia, pero en camino de madurez. En camino radical de madurez. Ese camino que dice Piero Coda, que es el camino de Francisco, y que Buenaventura no hace otra cosa que copiar a Francisco. Yo ahí no sé tanto, pero pues llevar a desarrollo las cosas de Francisco. Cuarto, este Dios Padre, que me hace ser yo ante Él, yo, y yo ante los demás en comunión, este Dios es Dios que me hace ser y Dios al que yo respondo, y Dios depende también de mi respuesta. Dios aguarda mi respuesta. Como aguardó la respuesta de María la Madre, hágase en mí, hagamos juntos. De tal manera que yo dependo de Dios, pero Dios depende de mí. Es decir, la presencia de Dios en el mundo dependía de quién, de Jesús, ¿sí o no? Pero también dependía de María, también depende de mí, en el sentido en que Dios quiere que yo dialogue con Él. El Padre se termina convirtiendo en ¿qué? En amigo. Si os gusta el novio, si os gusta el novia, la palabra que queráis, siempre tomándola con un poco de humor, ¿verdad?
Y ese Padre cercano, no os llamo siervos, os llamo amigos. Y todo esto en este mundo conflictivo y duro. Se puede jugar a esto, al Dios Padre, en este mundo, el año 2014, como Jesús jugó, entre comillas, a ser hijo en aquel mundo durísimo, el año 30, o 31, o 32, en aquel mundo de judíos y romanos, de sacerdotes y soldados, y jugó, y perdió y ganó. En este mundo nosotros, los que creemos que Dios es Padre, podemos confesar esa paternidad de Dios con nuestra vida, no con palabras, porque esto no es algo que se demuestra con palabras. No es un tema científico que se demuestra con ecuaciones, ni un tema filosófico que se argumenta. Es algo que se vive y se muestra con la vida. Podemos hacer en este mundo visible el signo de este Padre Dios de Jesús. Esto es lo que quería deciros. Si no lo he dicho es que ya no lo sé decir. O sea que muchas gracias por escucharme. Bueno, si tenéis alguna pregunta, ya empieza el desfile. ¿Qué pasa? ¿Me cargamos los ojos? Si tenéis